Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Isabel Chuquihuanga y este es un espacio donde absolvemos en vivo las consultas de frecuente tema legal que nos plantea la ciudadanía. Les comento que hace unos días publicamos un video donde una de nuestras defensoras públicas, la abogada Elizabeth Astudillo, nos daba consejos para saber cómo formalizar una convivencia de más de 2 años. El video se volvió viral y no solo eso, sino que generó una serie de debate entre nuestros usuarios y además nos dieron muchas preguntas para poder absolver. Es por ello que hoy vamos a tratar el tema convivencia, unión de hecho y matrimonio. Para ayudarnos en esta tarea, en esta conversación, hemos invitado a una colega de la doctora Astudillo. Ella es la doctora Yanina Paucas, quien nos acompaña, es defensora pública de nuestra institución. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días con todos y todos. Muy buenos días, María Isabel. Gracias, doctora, por acompañarnos. Comentarles a los usuarios que están ahí detrás de la pantalla que pueden hacer sus consultas en vivo a través del chat de la transmisión, que la doctora estará encantada de absolver sus preguntas. No recordarles que el tema de hoy es convivencia, unión de hecho y matrimonio. También pueden compartir este video para que alguna otra persona que esté interesada en el tema pueda escucharnos y pueda también tener sus preguntas, que nosotros estamos aquí para absorberlas, doctora. Doctora, y vamos conversando un poco sobre este tema tan importante y absolviendo la duda del público nos ha hecho llegar a través de la retransmisión del video que hemos estado publicando, ¿verdad? Vamos a leer algunas preguntas, por ejemplo, que nos plantean, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre la convivencia y la unión de hecho? Bien, a ver, si hablamos por concepto, podríamos decir, en realidad la convivencia es un hecho a través del cual dos personas o un conjunto de personas pueden residir en un mismo espacio. Pueden convivir los hermanos, pueden convivir el padre e hijo, pueden convivir personas que de repente no tengan ningún vínculo consanguíneo, pero de repente se considera esto dentro porque es uno de los elementos de la unión de hecho. La vida en común, que es la convivencia, en realidad la vida en común, que quiere decir estar en un mismo espacio, es uno de los elementos, como repito, de esta unión de hecho que es reconocida constitucionalmente. Y la unión de hecho dentro del marco de reconocimiento por nuestra Constitución, si partimos del mismo sinónimo de lo que se define para el matrimonio, es la unión libre entre un varón y una mujer que hacen vida en común en un mismo espacio con fines similares a la de un matrimonio, por un espacio de tiempo, ¿no? La Constitución reconoce el elemento de la temporalidad, que esto sea superior a los 2 años, continuos. No son 2 años sumados en varios momentos, sino son 2 años continuos a más. Esa es la convivencia, unión de hecho y matrimonio. Y la definición, por ejemplo, del matrimonio. Claro. El matrimonio está regulado en nuestro Código Civil y también sabemos que la Constitución fomenta el matrimonio. El matrimonio es un acto solemne que realizan también dos personas libres, varón y mujer, tenemos en el Código Civil nos señala cuál es la formalidad, cómo se realiza, pues sabemos que existen matrimonios masivos, matrimonios personales que uno va y gestiona a nivel de los gobiernos locales, de las municipalidades, para fines de celebrar este acto del matrimonio. Este acto de matrimonio, a diferencia, diríamos, de la unión de hecho, no requiere un previo, un tiempo antes. Hay personas que puedan estar comprometidas, nunca haber vivido juntos, y se casan y recién empiezan a convivir, pero están dentro del matrimonio. Tiene un reconocimiento, diríamos, alcanza como un estatus, ¿no? Es una institución del derecho de familia. El matrimonio tiene su regulación y sus formalidades. Ahora, en cambio, en la convivencia o en la unión de hecho, como hemos señalado, sí hay un requerimiento previo. 2 años de esta unión. De lo contrario, no podríamos hablar de un reconocimiento de la unión de hecho. ¿Qué quiere decir? Dos personas que se van a vivir juntas, enamorados o no, y están pues un mes conviviendo en un espacio, haciendo similar a un matrimonio, pero no alcanzan los 2 años. Fue una convivencia, un espacio que tuvieron, pero no se va a llegar a formalizar.
Genial, doctora. También hacer una pregunta que hemos leído mucho en estos días. ¿Cuál es el trámite, la diferencia entre el trámite de la unión de hecho y el matrimonio civil? Ah, ya, sí, lo que no había quizás también para complementar, Ya. les hablé de la formalidad que hacen las municipalidades, también ya con la norma ahora regula como competencia también en asuntos no contenciosos, se ha dado estas facultades a nivel de las notarías, para que también se celebren matrimonios en la vía notarial, ya aclarando ese nuevo ámbito para las formalidades del matrimonio civil. En las uniones de hecho hay que realizar tener los elementos, que es el varón y mujer libres de impedimento. Para estar en una unión lícita, el varón y la mujer, ninguno de ellos tiene que estar en una unión de hecho ya declarada, ni ninguno de ellos debe estar en la condición de casados. ¿Qué pasa en nuestro país? A veces hay personas que legalmente están casados, que refieren que tienen años separados, pero es importante que regularicen su situación, porque si están casados y conviven con alguien o hacen vida en común con alguien, en unión de hecho, incluso superando los 2 años, quizás 10 años, 15 o 20 años, no se va a poder convertir esta unión porque hay un impedimento. Ya hay uno de los integrantes tiene el impedimento que es estar casado. Interesante, doctora. Y si este matrimonio es solamente, por ejemplo, se casó por religioso, pero puede ser una unión de hecho y nunca se divorció porque no hay... Nosotros hemos evolucionado, hemos ido cambiando de código civil en nuestro país, ¿no? Teníamos la de 1852, que tenía un contexto canónico, regulaba en aquellos años, el matrimonio religioso. Incluso el nacimiento de las personas era bajo la constancia de bautismo. Pero ya con el nuevo Código Civil de 1936 se crean los registros a nivel de los gobiernos locales. Por lo tanto, se generan las actas de nacimiento y las actas de matrimonio civil. A partir de ese momento, el reconocimiento legal se le da al matrimonio civil. Si yo vengo de un matrimonio religioso, Solo religioso. eso es un medio probatorio para acreditar que he estado en unión con esta persona, imaginemos desde tal año. Pero, y con otros elementos probatorios más, de repente quiero demandar una unión de hecho, indicando que tengo 10 años, 15 años o 20 años con esta persona. Ok. Y dice, ¿qué requisitos se deben cumplir para formalizar una unión de hecho? Las que se tienen en nuestro país es el elemento de la temporalidad. 2 años más, mínimo. La unión libre, voluntaria, entre 2 personas, varón y mujer, que son los componentes de esta unión, y que ninguno tiene que tener impedimento para el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que esta unión puede convertirse hoy o mañana, en cualquier momento, en matrimonio. Entonces significa que ambos podemos estar viudos, divorciados, solteros, pero no casados. Excelente, doctora. ¿Y cuál es el procedimiento para escribir una unión de hecho y dónde se realiza este? A ver, y ahí hay que separar el tema de las uniones de hecho. Las uniones de hecho pueden declararse de manera, por un acuerdo de ambos convivientes. Y obviamente eso es cuando ambos están vivos y ambos están de acuerdo. Mira, estamos años juntos, un ejemplo, ¿no? Estamos años juntos, tenemos nuestra casita, yo estoy aportando de repente a algún sistema de pensiones, no nos hemos casado, tengo miedo que me pase algo y tú tengas algún problema posterior, vamos y declaremos nuestra unión de hecho. ¿Dónde podemos acudir? A la notaría pública y se realiza declaramos esa unión de hecho de tal año a la fecha vigente, declaramos esta unión y esto se inscribe en la SUNAR, en el registro personal, ahí se inscribe la unión de hecho. Entonces, al inscribirse ahí, esta persona, imaginemos que estaba con temor, realmente imaginemos fallezca. Esta otra persona está protegida, la otra conviviente, ¿no? Protegida, va a sacar su copia literal de la unión de hecho y realiza las gestiones necesarias, ya sea en la sucesión intestada, ya sea en una pensión de viudez, etc. Claro. Hay que recalcar ahí un tema. Y el otro
rubro y grande es cuando mi conviviente ya falleció. ¿Y ahí con quién voy a ir a declarar mi unión a la notaría? Con nadie. Probablemente al fallecer tenemos hijos en común o mi conviviente tenía sus hijos. Entonces, contra esa sucesión intestada, contra esos herederos de mi conviviente ya fallecido, es contra quien voy a seguir un proceso judicial. Es el único camino que queda cuando el conviviente ya es extinto. Pero también pasa, volviendo hacia atrás, cuando estamos vivos los dos, y te digo, vamos a declarar nuestra unión de hecho, y yo me opongo. No, yo no quiero declarar, así nomás. Entonces sabemos que uno puede demandar al otro también en una audiencia de hecho, porque recordemos que el tema notarial es voluntad, acuerdo, consenso, convencional, diríamos. Ok, doctora. ¿Y la petición de unión de hecho vía judicial solo aplica en caso de ruptura o fallecimiento o también de mutuo acuerdo? Eso es lo que nos estaba diciendo. El proceso judicial de unión de hecho se ventila en un proceso de conocimiento. Por lo tanto, y el proceso de conocimiento está dentro de los procesos contenciosos. Contencioso significa que hay litigio, conflicto, no hay acuerdo. Entonces, la recomendación es irse a la vía judicial es cuando no hay acuerdo entre las partes. Es un procedimiento algo extenso, no lo puedo negar, porque es conocimiento, es la vía más extensa y compleja, porque hay que definir, hay que determinar el tiempo, acreditar cuándo inició, cuándo terminó, si hubo intermedios donde no hubo unión o convivencia, vida en común entre estas personas, etc. Entonces la recomendación es que si hay acuerdo, hay que declararlo por las vías convencionales que existen y la instancia judicial sea como el último recurso, porque es un proceso de conocimiento. Ok, doctora, y aquí también cabe preguntar, por ejemplo, una persona viuda que estuvo casada, ¿tiene los mismos derechos que una persona que perdió su pareja y con la que sí mantenía una unión de hecho? ¿Cuál es la diferencia? Claro, la persona, estando casados, uno fallece, uno de los cónyuges, el cónyuge que sobrevive, queda en la condición de viudo o viuda. Claro. Igual, si hay una unión de hecho declarada, ya declarada, inscrita en la SUNAR, al fallecer uno de los convivientes que está en esa declaración, efectivamente el otro conviviente que subsiste a esta muerte del otro, que adquiere estas condiciones similares a la de un viudo, bajo la condición de la unión de hecho. Por eso decía que puede participar de la sucesión intestada. Puede participar de la pensión de viudez ante la ONP o la AFP o cualquier sistema de pensiones al cual les haya estado aportando el conviviente que falleció. O sea, es importantísimo no solo la convivencia, sino registrarla como una unión de hecho. Declararla. Tenemos una declaración voluntaria, consensuada entre nosotros, o en el peor escenario no vamos a una declaración judicial. Genial. Y doctora, si quiero brindar algunos beneficios a mi pareja, como el seguro social, pero quiero mantener bienes separados, ¿es mejor optar por el matrimonio o por la unión de hecho? En el caso de los derechohabientes, no se requiere exactamente una inscripción registral de la unión de hecho. Lo que te piden es una declaración jurada, hay un formato que el trabajador declara y dice mi conviviente hoy es tal persona, X. Y lo declara como su derechohabiente, como su conviviente para que acceda a los servicios de salud en el sistema que esté haciendo sus aportes. Pero puede mantener la no declaración de la unión de hecho por la vía notarial, por ejemplo. Okay. Sí, doctora. Y si me separo de mi pareja o esta fallece, por ejemplo, y creamos un patrimonio en común, ¿me quedaría sin nada? ¿Quién se queda con estos bienes? Claro. A ver, estamos conviviendo, haciendo vida en común, más de 10 años de repente. Dentro de esos días, primero hay que determinar dónde se adquiere el bien que quiero reclamar. O sea, ¿está dentro del periodo de la unión, de hecho, que quiero declarar, o está fuera? Ahora, si está fuera, quiere decir yo voy a convivir con alguien y ya tenía su casa. Quizás hicimos arreglos, algunos cambios, pero está inscrito esta persona antes de que yo conviviera, entonces es un bien propio.
es muy similar cuando nos casamos. Puedo haber adquirido un vehículo antes, un carro antes, y todos los que están dentro del periodo, desde el inicio del matrimonio hacia adelante, son bienes sociales, salvo declaración expresa que queremos sostener un régimen de separación de bienes, ¿sí? O bienes propios. Hay que ser expreso eso. Claro, expreso, en el caso del matrimonio. Pero en el caso de la unión, si yo deseo mantener estos bienes, así solamente hago la declaración de convivencia para el tema del sistema de seguro, considerando la anterior pregunta, ¿verdad? Y en el caso de ahora, esta persona que de repente no hizo una declaración de su unión de hecho, no está inscrita, simplemente convivió, pero han adquirido un bien dentro de ese periodo, tiene derecho a demandar la declaración judicial de unión de hecho, que es importante acreditar a través de medios probatorios el periodo y que dentro de ese periodo esté el bien, para que pueda intervenir. Y también lo que pasa es que el reconocimiento de la unión de hecho te da las garantías de estar parte de los gananciales, muy similares al matrimonio. Al momento de decirte, de este periodo se declara que hubo unión de hecho, se entiende que los bienes adquiridos están dentro del régimen de gananciales en automático. Entonces sí podría reclamarlo. O sea, a partir de que yo declaro mi unión de hecho, esos bienes están dentro. Si están adquiridos dentro de ese periodo. Dentro de eso. Y los de la convivencia, por ejemplo, si yo ya conviví, pero la unión de hecho... No, es que la unión de hecho podemos declarar el periodo de convivencia. Tú puedes declarar el periodo de convivencia. Es decir, estamos viviendo desde noviembre del 2001 hasta la fecha. Pero, ¿y si no se hace eso? No incluye, o sea, tiene que ser expresamente sí. dicho. Lo que pasa es que cuando nosotros revisamos las resoluciones judiciales de unión de hecho, establecen periodos, dicen tiempos. O sea, no es que dice, se reconoce la unión de hecho entre X y Y. No, se reconoce la unión de hecho entre X y Y desde tal hasta tal. Y ahí hay un tema bastante que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los procesos judiciales de unión de hecho. Para efectos de una pensión de viudez, si te reconocen una unión de hecho antes del fallecimiento del cónyuge, quiere decir que no eres la viuda. Porque ya estaba separado, o sea, se rompió el periodo de la unión y después de meses o días o años fallece el conviviente. Ya no había unión. ¿Y en ese caso qué se puede hacer, doctora? Lo que pasa es que por eso es importante que cuando redactemos una demanda de unión de hecho, estoy hablando en el marco judicial, es importante conocer cuál es el fin o el objetivo para el cual se pretende esta declaración de unión de hecho. Uno no puede declarar la unión de hecho simplemente para elevarse el estatus similar a la del matrimonio, sino que tiene que tener una razón, en su gran mayoría es una razón patrimonial. Un seguro, una protección, derechos, un reconocimiento. Así es. Un derecho. Ya, doctora, ¿y las herencias cómo es en este caso? Claro, si estoy declarada en unión de hecho y mientras esa unión de hecho está vigente, fallece mi conviviente, al haber adquirido mi condición similar a la de un cónyuge, entonces también me convierto en viuda, por tanto puedo recurrir hacia la masa hereditaria con los hijos o los herederos forzosos de mi conviviente. Pero tiene que estar vigente y declarada la unión de hecho. Y si yo tengo una herencia antes de la convivencia, por ejemplo, ¿esta también ingresa en el patrimonial? A ver, lo que pasa es que la adquisición de bienes pueden ser a título oneroso, a título gratuito. Las de título oneroso, por donde ha habido inversión económica, dentro del periodo de la unión o el matrimonio se consideran bienes de la sociedad gananciera, o sea, de los dos. Pero los bienes adquiridos a título gratuito, me lo dieron en donación, me lo dieron en anticipo de herencia, dentro de este periodo, incluso dentro de este periodo de unión de hecho matrimonio, son bienes propios. Igual, por ejemplo, si yo compro un departamento antes de la convivencia y luego... Es un bien propio, está fuera del periodo. Ahí hablemos fuera del periodo. En el otro hablemos de tipos, oneroso o gratuito.
Ok, entonces eso siempre será mío, no entra en la patrimonio de unión de hecho. El gratuito. El gratuito es un bien propio. Ya, ok. Antes de la separación, sea en matrimonio o unión de hecho, ¿con quién se pueden quedar los hijos? En el caso de las relaciones, cuando hablamos de unión de hecho, nos iríamos al aspecto de las relaciones extramatrimoniales, ¿no? Porque no están casados. Entonces, la tenencia, el cuidado, la custodia de los hijos se debería determinar por mutuo acuerdo entre ambos progenitores, que es lo ideal. Pero al no haber acuerdo entre ambos, pues se tiene que recurrir de repente en una instancia importante al Poder Judicial para que sea esta entidad la que determine a quién corresponde la tenencia y custodia, ya sea exclusiva, que significa para uno solo de ellos, o sea compartida para ambos en periodos similares o tiempos similares. Ok, doctora, muy interesante las respuestas que nos ha dado a estas interrogantes. Recordemos que estamos tratando el tema de convivencia, unión de hecho y matrimonio. Y para ello también vamos a responder algunas ya consultas que nos están llegando a través de nuestro chat en vivo, donde vamos a responder, doctora. A ver, Malú nos pregunta, ¿hay divorcio mutuo, acuerdo por la municipalidad? Sí, Malú, ¿verdad? Sí. Malú, muy buenos días. Efectivamente existe el divorcio municipal, divorcio notarial, o más conocido ambos como divorcio rápido. Uno puede acudir, ya hay municipalidades que están autorizadas de hace varios años y tienen el área de su registro civil, tienen un encargado que realiza estas gestiones o trámites. Ahora, para recurrir al divorcio municipal o notarial, ¿cuál es el requisito? Que ambos estén de acuerdo. Por eso se llama convencional. Solo funciona en el convencional. No funciona en que yo quiero divorciarme de ti y tú no quieres. No. Ahí no tiene competencia la municipalidad. Y también lo importante ahí es que el lugar, ¿no? Donde dice la norma te permite, el lugar donde se celebró el matrimonio, imaginemos Municipalidad de Miraflores. Si aquí se celebra el matrimonio, es competencia de este lugar. O el lugar del último domicilio conyugal. Es también la competencia donde puedan realizar el divorcio municipal. Es bastante... También existía un divorcio convencional a nivel judicial, pero la verdad que desde esta norma que dispone el divorcio rápido ha agilizado muchas regularizaciones de la condición de casado a divorciados. Excelente, doctora. A ver, María nos pregunta, ¿es muy caro el trámite para esa unión de hecho? A ver, si me habla de la vía notarial, cada notaría pública tiene sus propios costos de trámites notariales. Podemos encontrar de repente variedad en eso dependiendo de la ubicación, el lugar de las notarías. Ahora es importante como recomendación recurrir a las notarías dentro de la competencia, porque las notarías tienen competencia provisional, entonces, provincial, perdón. Entonces, ir de acuerdo al lugar del domicilio, el último domicilio o el lugar del matrimonio, ir a esas notarías y poder evaluar los costos. Eso es cuando los dos van a declarar esta unión de hecho, pero en el caso de que usted quisiera demandar, puede acudir a la defensa pública. La defensa pública presta patrocinio y asesoría gratuita en materia de declaración judicial de unión de hecho. Ok, muy interesante, doctora, esta apreciación para aquellas que quieren hacerlo. Carla nos pregunta, yo tuve una unión de hecho, pero me separé de él y ahora él tiene otra pareja. ¿Ya queda disuelta? A ver, claro, la ley que regula la unión de hecho en la vía notarial establece que la declaración que ambos hicimos y que se inscribió en los registros públicos debería realizarse esa disolución, se debería inscribir. Ahora, eso permite que no necesita que ambos lo declaren, puede ser unilateral. Uno de ellos podría declarar este rompimiento de esta unión y eso se inscribe en los registros públicos. Sería como una anotación del divorcio, ¿no? En los casos de los matrimonios, similar
¿Y por qué es importante sí hacerlo? ¿Por qué? Porque imagínese, ya no estoy viviendo con esta persona y quiero comprarme un bien. O entonces, o de repente sé que mi conviviente pueda estar teniendo deudas, asumiendo obligaciones, y si mi unión está declarada, sabemos que las obligaciones pueden alcanzar al cónyuge o al conviviente declarado. Entonces, para evitar cualquier riesgo, evaluando la situación, es importante regularizar ese tema. Ok, doctora. Micaela nos pregunta, hola, buenos días, disculpe, soy extranjera y quisiera casarme, pero soy indocumentada, ¿cómo puedo hacer? Bueno, creo que lo importante, Micaela, es que primero tenemos que regularizar la situación de tu identificación, porque para las gestiones, trámites, más aún el matrimonio es un acto jurídico con formalidad y solemnidad establecidos en la normatividad peruana, ya sea incluso matrimonio notarial o el matrimonio civil en las municipalidades, es importante identificarse, ¿no? E incluso si declaramos, en el caso de Micaela nos pregunta por un matrimonio que es muy importante y que habría que solucionar de repente a través de su consulado aquí en Perú. Podría haber las gestiones para regularizar, no sé si hubo una pérdida, si hubo alguna situación que haya generado que en este momento esté indocumentada, ¿no? Estar documentado es muy relevante para efectos de celebrar actos jurídicos en el país. Ok, doctora. Eve Zorrilla nos pregunta, ¿dónde se hace la declaración de convivencia? Hay que recordarles un poco para la gente que recién se está conectando y quiere saberlo. Sí, muy buenos días. Ever, ¿verdad? Eve. Ever, ya. Sí, si es por mutuo acuerdo, quiere decir que usted y su conviviente están vivos y ambos quieren declarar esta unión, pueden acercarse a la notaría pública más próxima a ustedes y que sea más de repente adecuada a sus recursos para hacer esta declaración de unión de hecho y que ésta se puede inscribir en los registros públicos para, como decíamos, adquirir los mismos derechos que un matrimonio civil. Y lo otro que queda ahí es que evaluar la posibilidad quizás de formalizar un matrimonio. Ok, doctora. Shirley, también otra usuaria que se ha conectado recién, nos pregunta, ¿qué es unión de hecho? Así resúmenos, doctora. Sí, la unión de hecho es, como su nombre dice, es la relación sostenida entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. Pueden estar solteros, viudos o divorciados, pero no casados. Y que al hacer vida en común con los fines similares a un matrimonio, vida en común y también una de las obligaciones que nacen del matrimonio, además de hacer vida en común, es que nos asistamos. Usted me asista a mí, yo le asisto a usted, a mi cónyuge. Nos debemos asistencia. En algún momento uno de los cónyuges se enferma, está mal, el otro cónyuge lo asiste. Y así, ¿no? Es como una comunidad de bienes y de cuidados, ¿no? Que tienen a dos personas libres, como repito, de impedimento matrimonial, porque si uno del conviviente, uno de los que viene a formar esta unión de hecho, está casado, esa unión es ilícita, no podrá ser reconocida, mientras no formalice o regularice su estado civil. Doctora, y Sonrisa nos pregunta, ¿para la declaración de unión de hecho se necesita testigos? Sí, efectivamente. Ahí se equipara un poquito al tema del matrimonio. El matrimonio también concurrimos con testigos para el acto de la celebración. Igual en la unión de hecho también nos solicitan 2 testigos. Okay. Puede ser los hijos también los testigos, ¿verdad? De preferencia, no hay impedimento, pero de preferencia se sugiere que puedan ser de repente personas que conozcan de nuestra unión. Y, por ejemplo, nuestros hijos de repente pueden ser posteriores o más pequeños, ¿no? Entonces, pero tienen que ser mayores de edad y que conozcan que nosotros estamos conviviendo más de 2 años. Genial, doctora. A ver, Beatriz La Rosa nos pregunta, compré un auto y está mi nombre en la SUNAR para inscribir el nombre de 2 personas. A ver,
compré un auto y está mi nombre. En la SUNAR, ¿lo puede escribir a nombre de las dos personas? Posiblemente que estén en un matrimonio, ¿no? Un bien, en este caso es un bien mueble, ¿no? Claro. Mueble, porque los vehículos están dentro del rubro del registro de bienes muebles, entonces en el registro vehicular. Claro, podemos comprar dependiendo del tipo de vehículo, podemos adquirirlo bajo las sociedades gananciales, ambos como cónyuges o esposos, o de repente en copropiedad, en una unión. Si no estuviéramos declarados, podríamos adquirirlo dentro de un régimen de copropiedad. Y si tuviéramos declarado la unión de hecho, va a ingresar como dentro del régimen similar a la de sociedades gananciales. Ahora, lo que de repente ahí la consulta considero que viene por los casos que he recibido en consulta es que la tarjeta de propiedad del vehículo se registra solo uno de ellos. Pero eso no significa que el bien no le corresponda a la otra persona. Así es. Okay. María nos pregunta, por lo escuchado quiere decir que para beneficios de la ONP y de salud no es necesario la unión de hecho, porque hace un tiempo salud estaba pidiendo que se presente la unión de hecho para inscribir a los derechohabientes, ¿verdad? Porque estaba abusando un poco la declaración jurada. Sí, sí, están pidiendo, hay un formato que maneja en el caso de salud, pero ahí quiero distinguir en la pregunta que hace, no hay que confundir que para el tema de la pensión de viudez, sí es vital la declaración judicial o la declaración por acuerdo de la unión de hecho. Porque sin eso yo no, en automático no me puedo considerar viuda. Y en automático no puedo hacer ninguna gestión para una pensión de viudez. El otro es para el sistema de atención, o sea, que te atiende. Es más, el mismo trabajador puede cambiar y modificar a través de su empleadora esta situación en el caso de convivientes que no hayan estado registrados. Okay. Igual en el caso de derechohabientes, por ejemplo, en derechohabientes se involucra no solamente a los convivientes, incluye a los hijos, ¿no? Hijas menores de edad, aquellos que requieren una prestación de salud que está dentro de los beneficios que yo tengo como trabajador. Exactamente, doctora. Y Raulito nos pregunta, si la persona tiene denuncia por violencia, ¿se le puede dar unión de hecho igual? A ver, quiero entender un poco la pregunta. Yo convivo con alguien más de 2 años, cumplo el tiempo, ambos estamos libres de impedimento, no veo la razón por la que no podría declararlo, la unión de hecho. De repente traer aquí de nuevo la declaración judicial de unión de hecho o esta declaración que vamos a hacer de nuestro reconocimiento de unión de hecho tiene un sistema, un objetivo de protección hacia el conviviente o la conviviente. Y un poco formalizar esto que estamos haciendo, viviendo juntos. ¿No? Formalizamos esta situación, obviamente con fines de proteger algunos aspectos, específicamente aquellos que son patrimoniales, que tengan que ver con una casa, un terreno, al final si me fallezco un aporte, de repente una cuenta de ahorros que tengo y acumulé una cuenta ahí de ahorros y fallezco, entonces como mi conviviente que queda viuda, diríamos, va a formalizar o también va a recibir ese derecho. No importa que uno de los dos tenga, por ejemplo, denuncia por violencia. Eso no está ahí incluido. Claro, o sea, los hechos de violencia implicarían que ha habido un hecho y que obviamente esto da medidas de protección a la víctima. Entonces, la declaración de unión de hecho no busca exactamente que, por ejemplo, de repente la pregunta va a entender de que ya estamos separados por el hecho de violencia. Vamos a declarar la unión para seguir juntos. No, salvo que ya me separo y justo 2, 3 años atrás, durante esta convivencia, adquirimos un lote de terreno. Me corresponde. Por tanto, es ideal que yo recabe todos los medios probatorios para declarar esta unión y poder reclamar eso que a mí también me corresponde. Acá hay la complementación, parece, de esta pregunta. Dice, Raulito sigue preguntando, si la persona que me está demandando por la unión de hecho está denunciada por violencia. Ya, lo que pasa es que esto no va a impedir la declaración específicamente judicial de hecho, porque la pretensión o el petitorio de una declaración judicial de hecho es un reconocimiento de un tiempo o un periodo en que usted o la persona por quien hace la pregunta ha estado en unión
haciendo vida en común con otra persona y ambos han estado libres de impedimento. Entonces, lo que puede impedir la declaración de la unión de hecho es que de repente no existan elementos probatorios para acreditar. Por el contrario, yo creo que si hubiera una denuncia de violencia, a veces en la denuncia de violencia dice, no, denuncia a mi conviviente. Por el contrario, la otra persona lo usa y dice, acá está. En este periodo donde está la denuncia, ambos estuvimos conviviendo, por eso se declara como conviviente, o en su caso de repente ya terminó para la otra persona podría utilizar este medio probatorio para decir, en esta fecha en que yo denuncié se rompió la unión de hecho. Entonces, lo que habría que tener claro ahí a quien hace la consulta es ver cuál es el periodo que esta otra parte está demandando. Y él podría cuestionar sobre ese periodo. Excelente, doctora. Ahora, Gina Fiorella nos pregunta, hola, si tengo 10 años de separado, ¿me puedo divorciar? Si tengo 10 años de separado, ¿me puedo divorciar? Si está en la condición de casada, definitivamente tiene que regularizar su situación de casada a la de divorciada. Por efectos de que, como decía, ¿no? La otra persona puede adquirir obligaciones, yo puedo adquirir bienes. ¿Qué pasa si usted está casada, pero separada 10 años y de repente pues ha iniciado una vida con alguien, ya otros 5 años, por ejemplo, y usted está aportando a un sistema? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted le pasara algo, su conviviente se va a tener que enfrentar en esto. Viene el conviviente, viene el cónyuge. ¿Quién tiene el estatus? Cónyuge. Esa unión que tuvo no es lícita, por lo tanto, este conviviente queda fuera. Entonces, hemos visto nosotros muchos procesos así que tener bastante cuidado. A ver, doctora, aquí también nos preguntan, buenos días, si yo compré un terreno cuando convivía con la mamá de mi hija de 2 años, ya lo pagué, ¿ese terreno le corresponde a mi conviviente también? Claro, pero si ese hace 2 años, significa, yo entendería la pregunta que el bien lo adquirió antes. Antes, ¿no? Antes una adquisición anterior. Ahora, no, dice, yo compré un terreno cuando convivía con la mamá dentro de 2 años. Ya. A ver, todo lo que está dentro del periodo de esta unión, pero recuerden que en el tema de la unión de hecho no simplemente es el hecho de convivir, hay que declararlo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la señora o su conviviente, si usted aparece solito en el título de propiedad o en la inscripción registral, la otra persona va a tener que declararse para reclamar el derecho que tiene sobre ese bien. Y aquí él nos puntualiza, tengo el rancho, pero lo puse a nombre de ella, ¿me corresponde la mitad del terreno? Si ha sido adquirido como usted dice, por supuesto. Lo que tendría que hacer usted es la declaración judicial de unión de hecho de ese periodo para reclamar el bien que está a nombre solo de la otra persona. Él tendría que reclamarlo, ¿verdad? La unión. Tiene que declarar la unión de hecho para considerarse en la condición similar a la de un cónyuge, o sea, en la ley como un bien social, para reclamarlo como si eso fuera un bien social. Que está adquirido dentro del periodo de convivencia o de unión de hecho. Sí, es que hay que recalcar mucho. Uno cuando va a la demanda de unión de hecho judicial no solo dice yo conviví con X desde mayo del 2001 hasta febrero del 24. Hay que acreditarlo, hay que presentar los medios probatorios que lo acrediten y muchos traen las actas de nacimiento de los hijos que han procreado y bien los hijos son productos que demuestran que hubo una relación, pero no necesariamente que acrediten que hayan estado haciendo vida en común en un mismo lugar. Ok, doctora. Lumar nos pregunta, ¿en una unión de hecho es necesario que las 2 personas tengan la misma dirección de su DNI? Ideal. Es muy ideal porque una de las revisiones de los medios probatorios que se hace es qué domicilio he declarado y desde cuándo. Es muy importante. Ahora, puede ser que no haya pasado eso, que cada quien haya mantenido una dirección que no era el lugar donde es nuestra propiedad o es común de los dos. Puede pasar y en eso tendremos que recurrir a otros elementos probatorios como testigos, por ejemplo.
Doctora, brevemente, Cusqueñita nos pregunta, ¿qué requisitos se necesitan para la unión de hecho post-mortem? Claro, eso es cuando mi conviviente ha fallecido. fallecido. La solicitud, el pedido, la demanda, la realiza el conviviente que está vivo. Su copia de su DNI, el acta de nacimiento de los hijos que hayan procreado en común, si hubiera, porque puede ser que no hubo. El certificado de inscripción en la RENIEC para ver cuáles son las direcciones que ambos hemos declarado, cómo ha sido la variación de nuestros cambios de domicilio, que también es importante. Ahora se obtiene en récord histórico de la RENIEC, 3 testigos como mínimo, mayores de edad, y que hayan evidenciado esta unión sostenida entre ellos. De repente lo incorporó a su sistema de atención de salud, los tickets donde dice conviviente, también todos los trámites, las gestiones que hayan hecho ambos, porque cuando hemos convivido a veces hacemos trámites para la luz, para el agua, para el gas, presentamos documentos en el colegio de nuestros hijos, o sea, donde ambos, incluso pongo yo, Janina Paucas, en mi DNI dice otra cosa, pero en esos documentos yo declaré mi dirección en el mismo lugar donde estuvo. Entonces, todos los elementos que puedan crear convicción en el magistrado de que hemos estado ambos en el mismo lugar, hemos convivido en el mismo espacio, hemos hecho vida en común, nos va a permitir determinar el tiempo, el periodo que va a ser reconocido. Ok, doctora. Y Tati nos pregunta, buen día, ¿cómo puedo divorciarme si llevo un caso de violencia en contra del señor? ¿Podría ser esa una causal? Sí. El Código Civil, el artículo 333, reconoce 13 causales para el divorcio. De acuerdo a cada situación de cada relación matrimonial, hay que determinar cuál es la causal, de acuerdo a mis elementos probatorios. Para utilizar el de violencia hacia uno de los cónyuges, esto debe estar con una resolución que así lo declare y debidamente consentida. No basta con la denuncia, porque ahorita en el caso de ahora las denuncias de violencia familiar tienen diríamos una naturaleza cautelar, preventiva, de protección, entonces son temporales. Entonces, en automático, medidas de protección. Pero se sigue todo un proceso posterior. Pero podría ser una causal para ir a divorciar. Por supuesto, pero tiene que estar debidamente así declarada y consentida. Ya, dice, ¿se puede divorciar uno unilateralmente en un municipio? Porque acá dice, mi primo le llegó el divorcio que su esposa lo ha realizado por la municipalidad. Yo entendería que ahí ha obtenido de repente el poder, ¿sí? Porque puede ser que yo le otorgue poder al otro cónyuge o a otra persona para que en mi representación haga un poder especial, ¿no? Haga el procedimiento administrativo del divorcio. Pero definitivamente, si él no ha participado, él no ha dado ningún poder absolutamente a nadie, no procede el divorcio unilateral en la municipalidad ni en la notaría, porque la naturaleza de ambas competencias es únicamente convencional. Acuerdo entre los cónyuges. Ok, doctora, excelente. Ahora vamos a ver, dice, J nos pregunta, hola, estuve 10 años de convivencia, recién me he separado y tengo una niña y una propiedad de la convivencia. ¿Qué es lo que puede hacer, no? Sus bienes son para ella, la niña. Lo que entiendo es que se ha divorciado. Sí, 10 años de conviviente y recién me he separado, dijo. Dice, tengo una niña y una propiedad. ¿Cómo puede hacer la convivencia? Si esa propiedad del cual usted hace referencia ha sido adquirido dentro de esta unión de hecho, por lo tanto también le corresponde. Si imaginemos que la propiedad sí está a nombre de los dos, ¿no? Entonces estamos hablando de un régimen de copropiedad, 50-50. Pero si hablamos de un bien solo en nombre quizás de la otra persona, que se quede en el bien y la otra persona sale, entonces tendrá que declarar esta unión para que este bien esté dentro de la de gananciales y pueda solicitar que se reparta, ¿no? O sea, cuando regularmente voy a estos procesos cuando el bien está en nombre solo de la otra persona y no me reconoce a mí mi derecho. Y la niña pues tendrán que determinar el aspecto de la tenencia, régimen de visitas o la compartida y los alimentos. Ok, doctora. Brenda nos pregunta, ¿para solicitar el reconocimiento de unión de hecho existe prescripción? No
No hay un plazo establecido, pero es importante indicar que es diferencia del matrimonio, la unión de hecho se rompe con la separación o con la declaración que voy y digo ya no hay unión de hecho unilateral. O sea, es unilateral y rápido en el romper la unión de hecho. Okay. Entonces, al día siguiente o la semana esta persona puede convivir con otra persona, hacer unión con otra persona y empieza otro periodo con otra persona. Entonces, es importante regularizar esta situación porque a diferencia de repente del matrimonio, que el divorcio unilateral lleva un tiempo y hay que establecer la causal, el de la unión de hecho se rompe casi inmediato, solo por decisión de una de las partes. Entonces, ok, doctora. Ana Matos nos pregunta, buen día, si yo convivo con mi pareja y no tengo documentos de unión de hecho ni soy casada. Ambos pueden declarar su unión de hecho, es libre esa elección de ambos, o si no optan por el matrimonio, pueden optar por declarar su unión de hecho. Ok. Ana nos pregunta también, tenemos un departamento, ambos con crédito hipotecario. Si sucede algo a uno de los dos, falleciera o pasara algo, me dice, ¿a quién le pertenecerían los bienes? Claro, hay que ver a nombre de quién está el bien, el departamento, ¿sí? A nombre de, si ambos lo han adquirido con este crédito hipotecario, se entiende que es de los dos. Pero como no han declarado la unión ni están casados, se entiende que está dentro del régimen de copropiedad. Al fallecer uno, usted, diríamos, se queda con sus 50 y el otro 50 se tiene que dividir entre los herederos, no en automático todo pasa a mí. Doctora, ahora Atenea nos pregunta, si la persona tiene orden de alejamiento, ¿puede reconocer la unión de hecho? Claro, conviviendo y... Claro, orden de alejamiento imagino que es una de las medidas de protección frente a un hecho de violencia. Si la violencia, pues no, el contacto con esa persona no te pone en riesgo, diríamos, porque puede hacer, si no te pone en riesgo y de repente en compañía con otras personas, es probable que ambos hagan la gestión de repente notarial, porque no lleva mucho tiempo, salvo esperar la inscripción. Entonces pueden declarar su unión de hecho para específicamente si hay bienes. Hay que entender el aspecto de protección patrimonial, que es el objetivo. Porque si ya convivió 10 años, no adquirimos ningún bien, no tenemos carro, la otra persona no hace aportes, no tiene cuentas, no hemos adquirido nada en ese periodo, ni a nombre de él ni a nombre mío, salvo estar juntos. Entonces, ya no haría un reconocimiento porque ¿cuál es el sentido de hacer el reconocimiento si posterior a eso ambos de repente empiezan a sostener nuevas uniones? Ah, ok, doctora. Milagros también nos pregunta, ¿qué pasa, doctora, si mi conviviente no quiere firmar la unión de hecho? Claro, entonces ahí estamos hablando cuando no hay acuerdo, entonces ahí no queda otra alternativa que irse a la vía judicial a entablar la demanda de unión de hecho, que es usted contra su conviviente como demandado. Y para eso puede acudir a la defensa exactamente, doctora. Del lugar del domicilio donde se realizó la convivencia. Ok. Brenda también nos dice esto, doctora, ¿qué pasa si conviví 11 años de relación, pero no hicimos ninguna unión de hecho? ¿Qué pasa con los bienes? Claro, dependiendo a nombre de quién estén los bienes. Como dije, si está a nombre de los dos, será 50-50. 50 y 50 siempre estuvo así. No hay forma ya de separarlo, siempre estuvo así. Cuando hablamos de sociedades gananciales, que es el objetivo de la unión, de hecho, hablamos de una unidad, un solo ente. Es como si fuera una sola persona, no hay mitad-mitad, es de los dos. Y en el caso de que hubiera una declaración de unión de hecho y falleciera, pues, y yo tengo esta unión inscrita, reconocida, se parte esa sociedad, se rompe de gananciales, viene mi mitad que es mío y tengo una cuota como heredera cónyuge. Igual la misma pregunta por acá, parece que alguien que también recién se une también a nuestra conversación, y Kazak nos pregunta, mi conviviente creó una empresa y puso todos nuestros bienes ahí, yo no figuro, y son 20 años de convivencia.
Sí, si no no está declarado en esos bienes que se han aportado de repente a la empresa, y más aún de repente la empresa es una IRL, no sé, de repente está solo a nombre como titular de esta otra persona que refiere, es importante invocar la unión del reconocimiento de la unión de hecho, la declaración, puede invocarle a que puedan acudir ambos a la vía notaria para hacerlo, y si no hubiera acuerdo, pues le queda el proceso judicial para realizarlo. Pero como repito, es importante recabar todos los medios probatorios que acrediten el periodo de convivencia y que dentro de este periodo es que hayamos adquirido ese bien. Ok, doctora, Jeca nos pregunta, tengo 20 años de convivencia, si algo le pasara a mi conviviente, ¿yo puedo reclamar sus derechos? Si está declarada, Convivencia inscrita en los registros, que es la diferencia, podría acudir como viuda, como similar a las condiciones de una viuda cónyuge. Claro. Pero en el caso de no haberlo declarado, fallece y los bienes y todo estaba a nombre de él, bienes vendrán a reclamar su herencia o bienes, sus hijos, ya sea los que haya tenido con usted, los que haya tenido con otra persona, y de repente si no tuviera hijos ni con usted ni con otra persona, probablemente aparezcan los padres de esta persona, porque hay van viendo dependiendo de quienes ven a acudir. Por eso es importante ir y hacer la unión de hecho, ¿verdad? Para que pueda también adquirir su reconocimiento igual que una cónyuge viuda. Ok. Mi pareja es separado, dice Mari, mi pareja es separado hace 7 años y no está divorciado. Ya tenemos una hija y tenemos bienes. ¿Qué puede pasar? Pues está separado, no sé si viene de una convivencia o de un matrimonio. Dice, mi pareja está separado hace 7 años y no está divorciado. Ah, wow. Ya tenemos una hija. Claro, sobre la hija, ambos tienen obligaciones, ambos pueden determinar la tenencia, régimen de visitas, alimentos, tienen obligaciones. Sobre los hijos no afecta si la relación es matrimonial o extramatrimonial. Sin embargo, sobre los bienes, si él los ha adquirido, también les correspondería, está dentro de la vigencia del matrimonio, le correspondería o podría reclamarlo quien es cónyuge legalmente. Entonces, de plano, mi recomendación siempre es regularizar la situación de estado civil, ¿no? De casado a divorciado, y que la unión que sostiene ahora con usted sea lícita, porque actualmente no lo es, al tener él el impedimento de estar casado. Le recomendaría hacerle trámite de divorcio y luego legalizar su unión de hecho, ¿verdad? Sí, y ver también, revisar cuál es la inscripción, cómo se encuentran inscritos los bienes. Ya, a ver, dice una persona aquí, a ver, Caterín Quesada nos pregunta, quiero saber si mi matrimonio es válido aquí en Perú, habiéndome casado en Colombia. Se hace una gestión en nuestro país para el reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero, ¿no? Es un procedimiento administrativo, no es judicial, salvo que incluso se pudieron haber casado en el consulado peruano de ese país, pero si no lo hicieron en otro país, hay que hacer una gestión para su reconocimiento. Okay. ¿Eso dónde se hace, doctora? En la RENIEC, el Registro Nacional. Bien. Doctora, Milagros nos pregunta, por favor, dígame, ¿qué pasa si uno de los cónyuges no quiere hacer la unión de hecho? ¿Qué puedo hacer? Claro, ahí no podemos hablar de convencional. De plano, uno de ellos puede demandar al otro para que se reconozca judicialmente. Ahí no hay alternativa notarial, en definitiva es judicial y, como repito de nuevo, siempre trayendo documentos que acrediten el periodo de convivencia. Y nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? Definitivamente la defensa pública tiene competencia en la declaración judicial de unión de hecho, pero siempre el análisis para toda demanda es cuál es el objetivo, cuál es el fin de la declaración de la unión de hecho. Ok, doctora. Siempre Oficial nos pregunta, 4 años conviviendo, pero lo demandé por alimentos. ¿Ahí se pierde la unión de hecho? No, la unión de hecho no. Lo que pasa es que imagino que los alimentos es para el hijo o hija que han tenido ambos. Probable. Eso es una obligación a favor de los hijos. Ahora,
No se pierde exactamente porque salvo que hay que ver que hay un periodo donde no han estado juntos, ¿no? De repente, la demanda de alimentos es un antecedente para demostrar que esa fecha se rompió la convivencia y que hay un periodo. Pero eso tampoco es tan cierto de decir que de meses después o un año después volvieron a estar en el mismo lugar. Vemos en la realidad que las relaciones van variando. Entonces, tenemos tantos procesos de alimentos de personas que luego algunos se desisten del proceso, algunos concilian, refiriendo de que han retomado esta unión. Entonces, eso sí, no se cuenta desde esos 4 atrás. Se cuenta, esta nueva unión se cuenta del inicio de nuevo. Recuerdan que los 2 años son continuos, no se suman. Ahora, si en esos 4 años atrás hubo un bien y está el nombre solo de otra persona, entonces lo que puedo hacer es declarar ese tiempo atrás. Ese tiempo, porque, por eso repito, la unión de hecho tiene un inicio y un fin. Doraliz nos pregunta, doctora, soy conviviente, ¿tengo derecho a reclamar alguna propiedad? Tengo 15 años de conviviente. Sí, si es conviviente podemos entender de que usted está haciendo vida en común con la persona, pero no se ha declarado por acuerdo. Entonces, la recomendación es que puedan formalizar esa unión de hecho a través de la competencia actual que tenemos cuando hay convenio o acuerdo, es la notarial. Y se inscriban en registros públicos para evitar que ante una situación, un evento que pueda ocurrir, usted pueda estar protegida y pueda reclamar los derechos que le corresponden similar a de una cónyuge viuda. Ok, doctor. Evelyn nos pregunta, buen día, si aún no se tramita el divorcio y uno de las partes ya tiene pareja formal, ¿es bigamia? No, justo ahí creo que también a veces hay una confusión entre la bigamia y el adulterio. La bigamia está dentro de un tipo penal. Es aquella persona que estando casada civilmente, se casa civilmente con otra por segunda vez sin divorciarse. Se casa más de una vez. ¿Sí? Me refiero estando casado. Porque uno se puede casar varias veces en su vida, pero se casa, se divorcia o queda viudo, se casa y así, ¿no? Pero casado, estando casado, vuelve a casarse con otra persona, entonces comete el delito de bigamia. Pero el adulterio, sin embargo, es una de las obligaciones que nacen del matrimonio, es la fidelidad, que es este respeto que tenemos uno y el otro cónyuge. Entonces, el romper este deber se considera adulterio, ¿no? Sostener relaciones de manera, ya sabemos en el contexto que sostienen las relaciones de los cónyuges, con otra persona que no es tu cónyuge. Entonces, se considera en el artículo 333 del Código Civil como una causal para el divorcio. Doctora, aquí alguien nos pregunta, Clarisa nos dice, si uno quiere regularizar el estado de civil o unión de hecho, pero las partidas de nacimiento se quemaron en tiempo del terrorismo, ¿qué procede? Como justo había comentado, las actas de nacimiento no sé si me refieres de ellos como convivientes o de los hijos que han procreado en común. Porque si fuera el mío como conviviente... Si se puede regularizar, dice. Sabemos que en los lugares donde ha habido deterioro, pérdida de actas de nacimiento, se han hecho reconstituciones y son procedimientos administrativos que se hacen en las oficinas de registro civil para generar nuevas actas de nacimiento, ¿no? Hay que regularizar esa situación. Pero si se está refiriendo a las actas de los hijos que ambos han procreado, indispensable no va a definir que acredite exactamente el periodo de convivencia, porque personas sin hacer vida en común han tenido hijos. Okay. Doctora, Mari Carmen nos pregunta, si mi pareja es separado hace 20 años y no se ha divorciado, tenemos una propiedad a nombre de los dos, ¿está protegido este bien? Habría que ver cómo lo inscrito a nombre de los dos, porque él tendría la condición de casado, cónyuge. Se entiende que la parte de él es de él y su cónyuge.
y el otro conmigo, al adquirirlo, ingresa al régimen de copropiedad. Ok, Conmigo, esa propiedad entra en copropiedad, 50 tuyo, 50 mío. Ese 50 tuyo, si ha sido adquirido a título oneroso, ese 50 tuyo es compartido con tu cónyuge, con quien mantienes vigente el matrimonio. Ok. Cuidado con ese tema. Muy interesante, doctora. Brenda Domingo nos pregunta, si en este caso no hice unión de hecho por la notaría y tuve una relación de 11 años con un niño. Un hijo en común, imagino. 11 años. No hizo unión de hecho, dice. Claro, no hizo, ha estado en vida en común con una persona, pero no ha declarado. Habría que ver cuál es el fin de la unión de hecho, para qué efectos lo necesitaría. ¿Ha habido bienes? Yo le preguntaría, en ese periodo de unión de esos 11 años, ¿han adquirido algún bien? ¿Habría algún derecho que reclamar? Si es así, evaluaríamos la posibilidad de un proceso judicial de unión, de hecho, contra esa persona de quien ya se separó. Pero si no, de lo contrario sería simplemente reclamar el tema de alimentos para los hijos o las obligaciones que tiene con el hijo o hija. Ok, doctora. El Centro Psicológico Familiar SOS nos pregunta, ¿es un divorcio por mutuo acuerdo, en conciliación? ¿Los hijos desde qué edad pueden elegir con quién irse? Sí, en la conciliación que establecemos la tenencia, el régimen de visitas, porque es uno de los requisitos para el divorcio municipal o notarial. Tenemos que haber acordado esto previamente. Los hijos opinan, tienen derecho a opinar, pero los hijos no van al centro de conciliación. Los hijos no van al centro de conciliación a declarar delante del conciliador: yo quiero estar con papá o yo quiero estar con mamá. Lo que hacen es que ambos cónyuges, al ir al centro de conciliación, deben haber acordado esto, conociendo mejor a sus hijos, la distancia de sus propiedades, de los bienes donde ambos domicilian, el vínculo, la relación que haya construido el hijo o hija con ambos cónyuges también. Entonces, hay una serie de aspectos que tienen que valorar para ambos, definir y ir con ese acuerdo sobre la tenencia. Ambos van a ir al centro de conciliación, solo los dos, a declarar sobre esta tenencia. Deberían estos progenitores considerar la opinión de sus hijos. Eso sí, entendemos que esos acuerdos tienen detrás esa opinión de sus hijos o hijas. Y, por ejemplo, en los procesos judiciales sobre esta pregunta, los magistrados en los procesos judiciales de tenencia puede hacer entrevistas a los niños y niñas. Piden las evaluaciones psicológicas y visitas sociales de los niños y niñas para determinar su mejor bienestar. Y se le escucha al niño o niña dependiendo de la edad. Un niñito de 1 añito, un niño de 5 años, un niño de 10 años, un niño de repente con alguna discapacidad. O sea, dependiendo de todas las circunstancias, siempre, mientras el niño o niña se pueda comunicar, hay que indagar, conocer y considerar al momento de resolver sobre la situación de un niño o niña. Pero cuando se me habla del ámbito de conciliación, son los padres que deben traer eso al acuerdo. Muchas gracias, doctora. Otra persona nos pregunta, aquí ya un tema muy delicado, si un mayor de edad embaraza a una menor, ¿se la puede llevar a convivir con él o es un delito? Habría que indagar primero la edad de la niña o niño, de la niña que está embarazada, la relación que hemos sostenido, porque si imaginemos tiene 16 o 17 años la adolescente, entendemos, podría ser así, habría que indagar las circunstancias, que depender también qué edad tiene el progenitor. Creo que mayor, ¿verdad? Entonces habría que sí o sí de todas maneras indagar o llevar a investigación este tema, pero llevársela es la unión, de hecho, la convivencia es un acto libre, libre. Nadie puede tomar a alguien y llevárselo a un lugar. El ser humano, por naturaleza, es libre, debe tomar sus decisiones. Es más, dice que el adolescente menor de 18 años que procrea un hijo se eleva a la condición de
de representante de su hijito, por más que tenga menos de 18, y por lo tanto puede ya entablar una demanda sin la necesidad de que aparezca la abuela o la madre del adolescente. Ok, doctora, gracias. Estamos llegando al final del programa. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Nos gustaría pedirle un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tocado hoy en este consultorio legal, que era convivencia, unión de hecho y matrimonio. Sí, para resumir, la unión de hecho está reconocida constitucionalmente por nuestro país, porque como dijimos, si bien la Constitución fomenta el matrimonio, tiene una característica que es libre. O sea, las personas, varón y mujer, deciden en libertad, en uso de sus facultades, si formalizan, realizan un matrimonio civil para hacer esta vida en común, o tenemos un grupo y una población de personas que residen en un mismo lugar, hacen vida en común, pero no han determinado, no han decidido realizar el acto solemne del matrimonio civil. Por tanto, es una elección que hacen las personas y que el Estado, a través de la Constitución y las normas, lo que quiere es proteger estas uniones libres de estas personas, pero siempre teniendo en cuenta, como dije, libres, o sea, libres de impedimento matrimonial y libres de elegir cuál es el régimen sobre el cual voy a unirme con esta persona. Por la experiencia que tengo, la mayoría de procesos de unión de hecho tienen que ver con aspectos patrimoniales, con aspectos posteriores, de repente incluso a la muerte del conviviente, porque los aspectos vinculados hacia los hijos no es distinto a la de estar casados o estar en convivencia. Los hijos tienen protección sí o sí completa en alimentos, tenencia, régimen de visita, herencia. Sean hijos dentro o fuera del matrimonio, todos los hijos tienen los mismos derechos y eso tiene un reconocimiento no solo en el marco constitucional. Entonces, invocar a que la ciudadanía que tenga un estado civil casado o casada y que tiene mucho tiempo separado o separada y no ha regularizado esa situación, pueden hacerlo para que sus nuevas uniones sean lícitas y de esa manera no desproteger con quienes hacen vida en común. Y coméntenos cómo interviene exactamente la defensa pública en estos casos. ¿Cuál es nuestro papel? Sí, en el caso de las uniones de hecho, también pueden venir a realizar sus consultas. Y lo que sí les puedo dejar claro es que previo a hacer la demanda nosotros hacemos un estudio, un análisis, porque hay que determinar la relevancia del proceso. No es interponer una demanda por interponerlo, porque el objetivo es que esta demanda, nuestro fin es que el objetivo que se plantea, cada demanda sea fundada y así alcanzar la pretensión con la que acuden a la defensa pública. Y de repente ya, para irnos despidiendo. Bueno, culminamos este programa, no sin antes recordarles que pueden acceder a todos los detalles de esta transmisión a través de la página de YouTube que se encuentra disponible para que ustedes puedan consultarlo cuando tengan tiempo y puedan llevar este consultorio legal ahí donde se encuentre. Asimismo, señalarles que el MINJUS pone a disposición los canales de atención de la defensa pública, el servicio bandera de nuestra institución, teniendo además 402 sedes a nivel nacional a su alcance, ¿no? ¿Verdad? De la población y de nuestros usuarios. Si usted requiere una atención personalizada, puede consultar la sede más cercana a su domicilio a través de la página web www.gov.p/defensa pública o puede llamar también a través de la línea Alegra 1884. Cualquier consulta, los abogados de la defensa pública están listos para atenderlos en cualquiera de sus consultas en materia legal. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.